Buenas noches, bienvenidos a la entrevista de las 8:45, domingo por la noche, y hay un tema fundamental que merece la pena su análisis, y precisamente en relación a la comisión de postulación para elegir la nómina de 6 candidatos que se le enviará al presidente de la República para el nombramiento del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Ese será nuestro tema. Vamos a hablar con 3 abogados, con 3 especialistas, con 3 personas que con alguna frecuencia aparecen acá con nosotros y con quienes vamos a analizar las primeras decisiones que ha tomado la comisión de postulación, centrándonos fundamentalmente en lo que se denomina la tabla de gradación para establecer el perfil de los aspirantes a ser nominados, como decía, a 6 nominados, a los 6 candidatos que conformarían la nómina que se le enviaría al presidente de la República. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados. Se trata de Ignacio Andrade, Conrado Reyes y Roberto Villeda. A los 3, buenas noches, bienvenidos. Gracias por aceptar la invitación de Canal Antigua. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, muy amables. Pues bueno, ya anticipé el orden con que iniciaremos esta entrevista, lo haremos por el orden alfabético de sus apellidos, así que, licenciado Andrade, buenas noches. Ya di una introducción muy general. Este tema de la aprobación del perfil de aspirantes está en el artículo 12 del decreto 19/2008, ley de comisiones de postulación, pero por supuesto no podemos dejar de vincularlo al artículo 251 de la Constitución Política de la República. Cuando usted vio, cuando usted escuchó, cuando usted analizó el perfil, este perfil de aspirantes o esa tabla de graduación, ¿cuál fue su reacción? Lo escuchamos. Sí, buenas noches a la teleaudiencia. Quizás empezar por lo siguiente. La tabla de gradación es la consecuencia básicamente de la definición del perfil que la ley de comisiones de postulación señala que debe de llenar el candidato o los candidatos a fiscal general de la lista de 6 candidatos finales que se le presentan al presidente de la República para efectos de la elección del fiscal general o la designación del fiscal general por parte del presidente. Habiendo dicho eso, ese perfil tiene que cumplir de alguna manera con las condiciones que para el ejercicio, digamos, de cargos públicos y del cargo de fiscal general debe de llenar el fiscal general. Entonces, efectivamente, es una combinación de tres artículos. El primero y el fundamental es el artículo 251 de la Constitución Política de la República, que señala la obligatoriedad de que los candidatos a fiscal pues tengan cierto año de ejercicio profesional o de ser magistrados de salas de apelaciones o de Corte Suprema de Justicia, que deban de cumplir con requisitos de honorabilidad comprobada. Esos requisitos están en el artículo 207, porque el fiscal general debe de tener las mismas calidades que ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es ese grado de seriedad el que se le da al cargo. Y luego, pues, están básicamente los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez al que se refiere el artículo 113 de la Constitución. La ley de comisiones de postulación, por otra parte, en el artículo 12, como usted bien lo señalaba, licenciado, tiene, digamos, requisitos de méritos académicos o de experiencia profesional, de proyección humana, y tiene además un requisito de méritos éticos, o así lo señala por lo menos la ley de comisiones de postulación. En este caso en particular, lo que llama la atención de la publicación es que, digamos, no se le dio ninguna apreciación o calificación a la parte relativa a méritos éticos. Eso me parece que es un aspecto relevante. Y el otro es, al final de cuentas,
alguna falencia que se le señala digamos, a estos perfiles, en el sentido de que se vuelve el cumplimiento de una serie de requisitos, pero no se establece en alguna medida cómo estos perfiles y estos requisitos deben de encajar en un buen ejercicio del cargo de fiscal. Esa es quizás la pregunta más importante, que creo que es una tarea pendiente. Esa tarea, lo que la Constitución hace es dejársela básicamente a los electores, confiando en que los electores de la Comisión de Postulación van a elegir al mejor candidato. Y ese es quizás el aspecto más contencioso que ha habido, digamos, en los temas de comisiones de postulación en los últimos años. Gracias, licenciado. Conrado Reyes, bueno, ya el licenciado Andrade pues introdujo algunos de los elementos que, por decirlo de alguna manera, empiezan a causar ruido en cuanto a la tabla de gradación, el famoso artículo 12 del perfil de aspirantes y su estrecha relación, como ya bien, y lo quiero recordar, los artículos 113, 207 y 251 de la Constitución. En el artículo 12, y solo para introducir la pregunta concreta, licenciado Conrado Reyes, dice claramente que se tienen que tomar los aspectos siguientes. No voy a leerlo todo, pero es el ético, que ya se mencionó que probablemente no está suficientemente considerado, el académico, que también su ponderación es bastante liviana, el profesional y la proyección humana. Bueno, ante este panorama, Conrado Reyes, ¿cuál es su primera apreciación? Gracias, buenas noches, licenciado Rayo, buenas noches, apreciables colegas y televidentes. Realmente es una decisión de la Comisión de Postulación y yo quiero resaltar un aspecto importantísimo. El artículo 251 de la Constitución, que establece, después de una reforma constitucional en 1994, la creación de la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público para tratar de fortalecer el sistema de persecución penal y darle el monopolio de la persecución al Ministerio Público, lo que trató de hacer en esa reforma es generar una independencia y una carrera fiscal. Esa carrera fiscal se ha visto cada 4 años limitada y se ha visto perturbada, porque lejos de facilitar y de promover a fiscales que han incluso estudiado, graduados, se han ejercido por mucho tiempo en diferentes fiscalías y han hecho carrera fiscal, ellos constantemente se ven impedidos de poder acceder o poder presentar su experiencia y su perfil a esta clase de comisiones, derivado precisamente de esto, de algo que una ley antojadiza, maltrecha, como le llamo yo, 2015, pretenden imponer desde tantos actores externos a Guatemala como actores locales queriendo cooptar el sistema de justicia penal por medio de una ley de comisiones de postulación que vemos cada 4 años y en el caso de la Fiscalía y cada 5 años en el caso de la Corte Suprema de Justicia, que ha servido para diferentes motivos e intereses, especialmente para imposibilitar el mandato constitucional de los 4 o de los 5 años del ejercicio en esos cargos. ¿Por qué digo esto? Porque la ley no puede ser superior a la Constitución, ninguna ley. Y la Constitución establece claramente la autonomía, la jerarquía constitucional de las comisiones de postulación. Los integrantes de la comisión de postulación, una vez juramentados por el Congreso, asumen la calidad de funcionarios públicos y tienen que responder por el ejercicio de las decisiones que toman. No tienen por qué estar siendo limitados por nadie, ni externamente, ni políticamente, ni económicamente, y mucho menos por intereses de alguna autoridad universitaria, de alguna universidad, independientemente del número de egresados que tenga el mismo. Entonces, hay en esta primera tabla de gradación un error y un fallo de origen que lamentablemente todos los guatemaltecos que no son abogados podrán ver muy bien o a simple vista podrá parecer bien, pero los que realmente estudiamos y conocemos del derecho constitucional sabemos
que ninguna ley debiera de limitar a una comisión de postulación en su mandato constitucional. Es como si a una Asamblea Nacional Constituyente, una vez electos y ejerciendo su cargo, se les dijera a esos diputados asambleístas que no pueden hacer realmente una constitución de acuerdo a los tiempos actuales que vive el país. Solo por citar un pequeño ejemplo. Así las cosas en este producto, en este primer producto de la comisión, que es esta gradación, cabe resaltar algo que sí es importante. Primero, que se le da una gran puntuación a la experiencia profesional. Y eso es necesario y es importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para poder aspirar a un cargo de la Corte Suprema de Justicia, se quiere ser abogado por más de 10 años y tener más de 40 años de edad, entonces esos requisitos realmente serían fáciles de cumplir actualmente. Actualmente somos más de 40,000 abogados, muchos de ellos se graduaron cuando tenían 25, 28, 30 años y ya están por encima de los 40 años, la gran mayoría, y por más de 10 años de ejercicio. Creíamos todos que de los 3,000 y pico de abogados que hay vinculados al sistema de justicia penal, entre fiscales, jueces y algunos litigantes, pues estarían interesados por lo menos el 10%, 300 abogados, pero lamentablemente no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque la experiencia en otras comisiones de postulación evidencia la manipulación política, la manipulación económica y la manipulación de intereses que llegan ahora a concentrarse en 14 personas, especialmente en 9 universidades privadas, de las cuales incluso una ya fue señalada de haber designado a un decano violando las propias reglamentaciones internas de esa universidad. Y si se ponen a escarbar, yo estoy seguro que van a encontrar sorpresas en otros nombramientos. Entonces, ¿cómo es eso que aquellos que van a seleccionar también no son objeto previo de una fiscalización y una verificación de sus antecedentes? Entonces, esto lamentablemente, lejos de motivar a los fiscales de carrera, insisto, que hay muy buenos fiscales en todo el país, hay una desmotivación y hay una desunión para realmente fortalecer la institución. Eso es lo que tenemos, Mariano, eso es lamentable. El tema ético, si bien es cierto, es importante, una vez no exista una condena del Tribunal de Honor, del Colegio de Abogados o de algún tribunal en donde realmente se han violado normas éticas, profesionales o incluso cometido acciones penales o de otro tipo de responsabilidad de cualquiera, pues no podría ser usada en contra de nadie. Y eso es lo más frecuente. Cualquiera puede ser manipulado en los medios de comunicación, escritos, de cualquier otro tipo, o presentar cualquier hecho notorio según algún interés coyuntural y de momento, pero realmente lo que hacen es perjudicar o querer pretender perjudicar o sacar, desmotivar al buen profesional de la participación de esta clase de eventos. Y entonces lo que llega lamentablemente a las comisiones deja mucho que desear de lo que realmente existe en el país. Gracias, Conrado Reyes. Roberto Villeda, bueno, ya sus colegas se metieron al detalle del asunto, lo cual es muy bueno. A usted quisiera a ver cómo podemos empatar aquí, porque aparecen términos, aparecen cualificaciones, calidades y algunos otros aspectos. El 113, recordando que es el artículo constitucional que le da el derecho a los guatemaltecos a ser empleados, ocupar empleos o cargos públicos, dice expresamente en su parte sustantiva: su derecho es por razones fundadas en mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Ignacio Andrade nos llamó la atención porque en la Ley de Comisiones de Postulación se refrenda esta parte en el artículo 12, literal A, donde habla que la parte ética debe ser moral, honorabilidad, rectitud, comprobadas, ojo, esto dice claramente comprobadas, independencia e imparcialidad. Y si eso lo unimos, y con eso la pregunta a usted, Roberto Villeda, a la experiencia profesional, que está altamente, donde dice, altamente, se le otorga una puntuación alta, donde dice, por más de 20 años, ejercicio profesional, 45 puntos. Entre 16 y 20 años, 35 puntos. Entre 10 y 15 años, 25 puntos. Bueno, Roberto, ¿cómo ligamos
estas aspiraciones, estas cualidades de las personas con ese ejercicio profesional, si al final termina siendo solo verificando si presentó la constancia de aquí, de allá, los antecedentes, y nadie realmente hace un análisis integral de lo que nuestra Constitución, lo que la ley y lo que aspiran los guatemaltecos en relación al fiscal general. Lo escucho. Bueno, el sistema de las comisiones de postulación es un sistema que se introdujo a Guatemala con la Constitución del año 85. Y creo que fue una novedad constitucionalmente en el ámbito latinoamericano, porque fue una institución que en algún momento pareció muy novedosa, introduciendo, digamos, la imparcialidad de las autoridades académicas, rectores, decanos, que para evaluar a las profesionales que se postulan y que aspiran a un cargo tan importante como el del fiscal general. El cargo de fiscal general es un cargo importantísimo dentro de la estructura orgánica de la República de Guatemala, porque es al fiscal general o al Ministerio Público al que le corresponde la persecución de los delincuentes, pero no persecución desde el ámbito policíaco, sino que conformar las pruebas, así llevar a cabo una investigación que logre determinar si una persona que es indicada de un delito es culpable o inocente para demostrárselo al juez. O sea, la función del fiscal es demostrarle al juez que a la persona que se les indica de haber cometido un delito es culpable. Entonces, es una cuestión es una función muy técnica y por eso coincido yo con el licenciado Arnulfo en cuanto a que debiera sustentarse en torno a una carrera que llevara a su conclusión al cargo de fiscal general. Normalmente con el actual sistema vemos que son colegas que llegan a ejercer el cargo público por una u otra razón. Algunos con mayor capacidad que otros para ejercer el cargo, pero realmente no vienen de una carrera escalafonada y perfectamente estructurada que lleve a las personas que han adquirido experiencia y que han transitado su carrera profesional dentro del Ministerio Público a la máxima posición dentro de la estructura, que es el cargo de fiscal general. Entonces vemos de que profesionales que se postulan son abogados que pueden ser muy buenos, pero que no tienen ese bagaje dentro del ámbito de la investigación. Me pongo a pensar yo, los profesionales que se han dedicado al derecho penal y que tienen mucha capacidad y han tenido mucho éxito, ¿cómo los puede valorar la comisión de postulación si dicen, mire, yo defendí al asesino de tal persona, o yo defendí a tal narcotraficante, o yo defendí al exfuncionario que se les indicó de haber desfalcado no sé cuántos millones de quetzales? ¿Eso cómo lo podrá valorar y cómo lo miraría la opinión pública? Decir, bueno, pues si este señor lo que se ha dedicado toda su carrera y es a defender delincuentes, va a llegar a fiscal general Pero estamos hablando de los profesionales verdaderamente con experiencia dentro del ámbito de derecho penal, porque un fiscal puede llegar, un abogado, digamos, puede haber sido mercantilista o tener mucho bagaje en materia administrativa o en materia constitucional, pero el tema penal es un tema caliente, no es un tema light. Ahí se está metiendo la gente realmente mala que no tiene escrúpulos para arrancarle a las otras personas su patrimonio, su libertad o incluso la vida. Entonces, yo sí me pregunto si el sistema de elección de fiscal general es verdaderamente el adecuado, el que necesita una república como la nuestra, como la República de Guatemala,
para que realmente el jefe de esa oficina, el que ostenta la acción penal y la persecución, realmente el sistema que tenemos nos provea del profesional adecuado. Alguna vez se dio, pero a los 3 días lo quitó la primera dama. Y recordaremos de quién estamos hablando porque también está en pantalla. Pero yo sí tengo mis reservas en Conrado cuanto Arnulfo, al para recordar sistema que en su sí segundo mismo. nombre es Arnulfo. Gracias, Roberto. A ver, licenciado Andrade, yo no le temo tanto a las puertas giratorias. Hay profesionales que en algún momento actúan como defensores y otros como acusadores, o han nacido y se han formado en las fiscalías, y cuando salen, el problema es otro. O sea, las puertas giratorias en este tema yo sí no le tengo tanto temor como algo que usted puso sobre la mesa y que no termino, y creo que muchos no terminamos de comprender cómo hará esa comisión de postulación para verificar. Por un lado, dice razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad e honradez, como lo dice el 113, o como dice las calidades que nos dice el 207 constitucional, o más específicamente, que alguien en el ejercicio de su profesión por más de 20 años, que solo por más de 20 años va a recibir 45 puntos, pero ¿cómo vamos a verificar su imparcialidad, su moral, su honorabilidad, su rectitud y su independencia? Si se niegan a publicar, las sentencias muchas veces no son conocidas, y cuando uno las va a buscar para ver cómo falló, en el caso que alguien haya pasado por siendo juez, o no existen artículos académicos, en fin, ¿cómo le van a hacer? Sí, precisamente esa es exactamente la dificultad, porque de la sola lectura digamos, del perfil y de la tabla publicada, realmente no se pueden apreciar una serie de circunstancias. Hay que partir de ese punto. Sin embargo, pensando un poco en temas de si la participación en el ejercicio de defensas penales es un obstáculo por sí solas para poder aspirar a un cargo de fiscal, yo diría que no, y hay básicamente declaraciones a nivel internacional que señalan que en un momento dado los abogados no deben de estar ni sufrir ni estar expuestos a persecuciones, sanciones a raíz de cualquier medida, digamos, que pudieran haber adoptado de conformidad con sus obligaciones de participar en una defensa. Por otra parte, el hecho de haber sido fiscal por sí solo no garantiza, por otra parte, que haya una persecución penal que haya sido efectiva. Entonces, pues precisamente el problema en sí, digamos, de la valoración del lado de sentencias es un tema, pues, complicado por sí mismo. Y hay un tercer aspecto que yo creo que no deja de ser tiene una importancia muy grande también. Y es básicamente el hecho de que la Fiscalía tenga una independencia y que por medio de esa independencia pueda tener, digamos, su verdadero carácter de institución auxiliar de la Administración de Justicia. Una Fiscalía que está ideológicamente cargada en favor o en contra de la persecución penal de algunas personas o de la falta de persecución penal de otras, realmente no es una fiscalía que cumpla con la fiscalía debe de cubrir básicamente y de cumplir con la obligación de buscar la aplicación de la ley como tal. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo hace una comisión de postulación para evaluar estos aspectos? La tabla de gradación, lamentablemente, en este caso en particular, no fue muy específica en cuanto a cómo hacer este tipo de evaluaciones.
¿Cuál era la idea de la tabla de evaluación? La idea de la tabla de evaluación era, en vez de buscar una elección de fiscal o digamos, de la nómina final de candidatos a fiscal general a ser presentada al presidente, y de no tener elecciones a dedo, que de alguna manera hubiera algunos elementos para efectos de considerar. Creo que, digamos, cómo se ha tratado de ver esta nómina. Algunos fallos de la Corte de Constitucionalidad han pretendido decir que cada candidato, que cada diputado, al elegir a los candidatos, al elegir a ciertos magistrados o a ciertas personas, deben forzosamente de indicar a viva voz por qué las capacidades específicas los califican o descalifican para ciertas cosas. Ese aspecto me parece que es ir demasiado lejos. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado da lugar a un atraso total y absoluto en cuanto a un proceso de elección que tiene periodos ciertos de tiempo. Lo que definitivamente hay que evitar es básicamente que por razones de recursos planteados, de impugnaciones planteadas, básicamente la elección y el proceso se demore más allá de la terminación del periodo de la fiscal general, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Creo que es muy importante básicamente dar certeza jurídica a los procesos, que los procesos constitucionales empiecen y concluyan en el periodo que corresponde, y que de esa manera, uno, se garantice la institucionalidad del país, y dos, que de alguna manera resulten electos los mejores candidatos en un momento dado para integrar esa nómina. Pero creo que el error fundamental del listado, perdón, de la tabla de gradación, es un error de cómo fue conformada, es un error de falta de explicación de cuál es la motivación. Ya el licenciado Villeda señalaba la importancia, por ejemplo, de la experiencia. Ahora, y precisamente sobre eso, licenciado Andrade, perdone, el tiempo corre y quisiera que Conrado Arnulfo Reyes, ya con nombre completo, sí, nos comentara un aspecto. Voy a interpretar un refrán, Conrado, la sotana no hace al sacerdote, y con eso quiero referirme a que a lo que segundo, a lo que en segunda posición más puntos le dan es a los títulos, o sea, a los títulos académicos, desde lo técnico hasta los doctorados. Conrado le da 15 puntos, mientras que a la calidad de estudios, trabajos publicados, docencia, se le dan mucho menores. Entonces ahora resulta que mientras más títulos tenga, incluso doctorados, y no quiero entrar al debate sobre la calidad de doctorados en Guatemala, entonces va a recibir 15 puntos. Imaginémonos entonces que estamos frente a una persona con más de 20 años de experiencia, 45, más los 15 por gozar de un doctorado, que insisto, no me voy a meter a ese debate hoy, otro día con gusto, ya tendría 60. Entonces, ¿por qué más la forma que el fondo, Conrado? Sí, licenciado Rayo, la verdad es que el error se ha cometido una y otra vez en las diferentes comisiones de postulación. La actual comisión de postulación no hace más que repetir lo que las otras comisiones se hicieron. Y lógicamente lo que hace es que ante la presión que tienen externamente, pues tratan de justificar que las decisiones se van a tomar para personas que tengan grados académicos obtenidos a nivel de doctorado o maestría, y también van a privilegiar el tiempo de ejercicio profesional. Yo veo eso como algo fundamental, pero más que todo es su trayectoria profesional. Por ejemplo, una aspirante fiscal debiera de ser, como ya lo dijo el licenciado Villeda,
alguien que tiene experiencia en el proceso penal, alguien que ha litigado o que ha sido juez o que ha sido abogado litigante, no solamente que ha estado en la academia dando cursos, conferencias, etcétera. ¿Por qué? Porque no sabe ni siquiera cómo hacer un debate o cómo presentarse a una audiencia, a una primera Pero declaración. Conrado, el fiscal general no va a los debates. Conrado, perdón, con todo respeto, el fiscal general no va a los debates. La función del fiscal general es de otro tipo. Esa persona no va al debate. Y es parte de lo que... No va, pero porque históricamente no han querido ir los fiscales generales porque no tienen experiencia. Pero le corresponde, Conrado, ir al fiscal general a un debate. General asista y lleve a cabo un debate, pero tampoco puede dirigir o señalar a sus subalternos cuál es el orden de la acusación, cuál es la prioridad de los casos, cuál es la última ratio que su administración quiere perseguir si realmente nunca tiene interés o ha tenido ni siquiera relación en cómo funciona el sistema. Y ese es otro gran error. Por ejemplo, alguien que no ha litigado o que no ha ejercido el derecho penal, ni siquiera sabe cuántas fiscalías hay. Ahora se habla de que hay una fiscalía en cada municipio del país. Sí, pero vamos a ver en qué condiciones están. Alguien que no ha litigado no sabe ni siquiera si en Misco tienen siquiera una computadora cuando va a tener una audiencia, una declaración ahí testimonial. Sin mayor discusión, Conrado, el tema de conocer el sistema es fundamental. Roberto Villeda, perdón, Conrado, el tiempo se nos acabó. Roberto Villeda, por favor. Verificado y comprobado. Roberto Villeda, a ver, ya vimos algunos aspectos donde hay un poquito ahí que le están exigiendo ciertas calidades a la persona que vaya a ocupar la Fiscalía General, pero que no necesariamente es así. En el quehacer diario se lleva muchísimo el tema administrativo y otros aspectos. Usted que tiene experiencia también en eso, a ver, ¿qué otras cosas sugeriría que hiciera la comisión de postulación más allá de esta tabla de gradación que pareciera como un checklist y lo que lo van a sacar muy rápido, para que efectivamente esa nómina de 6 personas que vayan a la presidencia cumplan por lo menos con las capacidades y calidades que les permitan por 4 años ser un fiscal general que llene las expectativas de los ciudadanos? Lo escuchamos, Roberto Villeda. Sí, bueno, hay que seleccionar, la comisión tiene que seleccionar a los 6 mejores de los profesionales que se han postulado, tomando en cuenta la tabla de valores que establece el artículo 12 y el reglamento ya interno, la valoración que le dan a cada una de esas situaciones. Pero sí, es muy difícil valorar con parámetros objetivos situaciones que tienen matices subjetivos. Entonces, la concurrencia de tanto decano, pues hace que cada uno tenga, digamos, un interés o trate de llevar a la gente de su confianza o de su conocimiento, a los egresados de sus almas, de sus respectivas universidades, a esa pequeña lista de 6, donde el presidente va a escoger a la persona que va a ser el fiscal general. Actualmente, pues la gran duda es si la actual fiscal, doña Consuelo, va a participar. Hasta donde yo sé, no ha presentado su papelería o todavía no, eso no se ha destapado, ¿verdad? Me imagino que van a llegar otros colegas también con muchísima experiencia y muy capaces, a quienes constará que constituirán un verdadero reto para que la comisión de postulación aprecie en la medida justa sus calidades técnicas, profesionales y humanas para llevar a ese cargo tan importante, porque es un cargo técnico, insisto, más que político, es un cargo técnico de investigación. La investigación lleva a armar un rompecabezas de algo que ya pasó para descubrir una verdad y tratársela de transmitir al juez para que el juez emita el fallo condenando o absolviendo al sindicado, al acusado. Entonces,
el proceso en el que estamos involucrados hoy por hoy es un proceso muy importante y muy delicado, y la misión de los comisionados es una misión fundamental para el futuro del país. Gracias, Roberto. Bueno, yo creo que los tres nos han dado ahí luces de próximos programas que vamos a tener que realizar en relación a esto. Yo le agradezco a Ignacio Andrade, a Conrado Reyes y a Roberto Villeda que me hayan acompañado esta noche. La verdad, creo que picaron el hormiguero y merece que varios de los aspectos que ustedes señalaron los profundicemos en programas futuros. Así que buenas noches, muy amables, hasta la próxima. Aló, perdí el audio. Bueno, gracias a los tres, a ustedes muy amables por haberme. La costumbre de estar siempre en compañía de Carmina por lo general, pero hoy es individual. Gracias por haberme acompañado esta noche. Hasta el próximo domingo. Un saludo.